¿cierto? Menores, eso es importante, menores. Calcule el porcentaje de error relativo causado por este resultado cuando la masa de oro en la muestra es a 500 miligramos. Entonces, 500 miligramos, chiquillo, corresponde a la masa real y en sus resultados fueron por defecto menores. Por lo tanto, cuando uno calcula el error relativo, tiene que expresar la... En principio lo puede hacer así, o sea, es el valor que me dio. ¿Cuánto sería el valor que yo obtuve si eran 0,4 miligramos menores? ¿Cuál sería el valor que se obtuvo como resultado en las mediciones si los resultados eran 0,4 miligramos menores? ¿Me dan ese resultado, por favor? ¿Cuál fue el resultado? El resultado, chiquillos, usted le resta entonces los 0,4 porque es un resultado por defecto. Entonces uno dice 500 menos 0,4. Eso me da 499,6 miligramos. Ese fue el resultado. Por lo tanto, para el cálculo del error relativo, acuérdense ustedes, tiene que dar un valor negativo. Por lo tanto, usted va a poner aquí el valor obtenido menos el valor real, sin unidades, ponemos unidades, menos el valor real partido por el valor real. Ese es, sin duda, la forma de calcular cualquier error, siempre, no solamente en analítica. Y todo eso por 100. ¿Me dan entonces el resultado del error relativo? Menos 0,08, profe. Así es, menos 0,08% de error, lo que es un error bastante bajo. ¿Cuánto es el error aceptable que yo decía que había que ver en el análisis? ¿Otra pregunta podría ser eso? ¿Cuál es el error aceptable? ¿De 1 a 2%, profe, o no? Máximo un 1%, más o menos un 1%, Diego. ¿Ya? Ok, profe. En lo general, ojo, en lo general. Ya, otra forma, chiquillos, de calcularlo es simplemente entonces que usted ponga el delta aquí, la diferencia, es decir, los menos 0,4 miligramos partido por los 500 miligramos por 100. Va a llegar al mismo valor, pero arriba hace la diferencia y abajo yo puse el delta. ¿Cierto? Dos formas de establecer el error. Siempre el resultado que a mí me da menos el resultado real, o al revés. Ojo, puede ser el resultado real menos el que a mí me da, dependiendo del signo del error. En este caso es un error por defecto. Es decir, mis mediciones fueron en promedio menores a las mediciones del valor real. ¿Estamos? Tratando un tiempecito para que copien. Y me gustaría que me ayuden entonces con el error asociado al ejercicio B. Como ustedes quieran hacerlo, díganme cuánto es el error relativo que obtienen. ¿Me pueden ayudar con eso? Menos 0,27, profe. Menos 0,27, exactamente. Juan lo hizo, me imagino, con el delta, ¿verdad? Puso acá menos 0,4 dividido, en este caso, 150 Profe, por 100. ¿y si dijera que las masas de oro eran 0,4 miligramos mayores?
Se toma Hay que positivo. hacer, porque es lo positivo. Eso es, a eso es lo que voy. Ya, La fórmula aquí cambia de lugar. ¿Ya? Menos 0,0, menos 0,27, ¿verdad? sí, Ahí la pregunta es, ¿por qué en el segundo caso el error es mayor? Porque la masa es mucho menor, entonces o sea, el porcentaje va a incidir de mayor manera, porque como la masa es menor, va a ser mucho mayor lo que va a incidir el error en esa Es, cantidad. el error es mayor dado que el resultado es menor en términos de masa. El valor verdadero es menor. Sí, eso es. Exactamente, Diego. ¿Ya? Entonces, ojo, que un valor por sí solo de error no dice nada. El que dice realmente es el error porcentual. ¿Sí o no? Porque yo digo, chiquillo, obtuve 0,4 miligramos de error. Ya, pero ¿cuánto es el valor verdadero? Desde ese punto de vista es importante informar el error relativo en términos de porcentaje, porque eso me da una estimación si el error es alto o bajo, esencialmente. ¿Sí? Porque yo puedo decir, chiquillo, tuve 0,01 miligramos de error, pero si el valor verdadero es 1 miligramo, entonces eso pesa bastante dentro del valor verdadero. ¿Estamos? ¿Dudas, chiquillos? Por favor, si tienen dudas, es el momento. No sé si Linda, ¿cómo va? profe. Dígame, Entonces, Juan. en la letra B, ese método de análisis no sería como confiable, por así decirlo. No, sí, por eso queda un 1% de error. Sigue siendo confiable. Ah, ya, ya, profe. Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Por qué cuando usted hizo como el método restó los 500 menos los 0,4 miligramos y después hizo como todo lo mismo, siento que al final da el mismo resultado cuando lo hace de la otra forma? ¿Hay alguna implicancia si yo utilizo uno u otro método? No, es que eso es lo que iba. Generalmente, chiquillos, miren, generalmente, y esto en clase a lo mejor no lo expliqué muy bien, pero el error relativo en química tiene signo. No así en otros datos, pero en química es bueno aportar a veces el signo. Entonces, uno tiene como fórmula el error relativo es, por lo general, el valor verdadero, lo hacíamos como el valor verdadero menos el valor promedio, que llamamos XI, no me acuerdo muy bien, partido por el valor verdadero o total, y eso por 100, ¿cierto? Pero también, esto siempre y cuando el valor verdadero sea mayor que el valor medido. Porque también usted podría expresar el error relativo como al revés. El valor medido menos el valor verdadero partido por el valor verdadero. Eso por 100. Eso siempre y cuando, y ahí en ese caso, perdón chiquillo, me va a dar un número positivo o negativo dependiendo el caso. Entonces, en algunos casos uno ordena, como lo estoy haciendo aquí. Aquí chiquillo, y espero que no se me confundan, pero aquí yo hice que el error me diera siempre positivo, ¿sí o no? ¿Cierto? Aquí, sea cual sea, el error me da siempre positivo. Pero en química, uno siempre lo va a establecer con el valor, digamos, más pequeño. O sea, me tiene que dar un signo. Por eso yo en clase les pasé solo esta fórmula. Que esto que está aquí es el delta. Entonces, si yo les digo cuánto es el error, el delta asociado, no es necesario que hagan la resta del valor, no es necesario que se lo sumen al valor medido. No sé si me entiende. O sea, lo que Diego me pregunta es, profe, ¿es necesario que yo tenga el 499,6? No, Diego, porque si yo le digo cuánto es la diferencia, el resultado menor, basta que usted ponga esa diferencia. Lo importante es que lo ponga con signo, si es positivo o negativo. Si yo hubiese dicho acá, las masas de oro eran 0,4 miligramos mayores, entonces usted pone 0 más 0,4 miligramos.
¿sí? Y aquí me hubiese quedado 504 miligramos menos 500 partido por 500 y ahí me da más 0,08. Entonces, dado esto, chiquillos, dado esto, nosotros siempre vamos a trabajar con una fórmula, con cualquiera de las dos, pero con una fórmula sin importar si el valor verdadero es mayor o menor. Nos casamos con una fórmula. ¿Sí? Lo importante, chiquillos, es justamente eso, que ustedes vean si el error fue por defecto o por exceso. Y el resultado, el signo del resultado tiene que indicar eso. O sea, daría igual que yo haga eso, solamente tengo que indicar si es un exceso o es una falta. Así es. Eso es lo que quise plantear. Ya, profe, muchas Creo gracias. que usted lo dijo mejor que yo. ¿Ya? Eso es importante, porque en el otro, por ejemplo, en el problema 4 yo les presento un error por exceso, y ahí tienen que informar este error con un signo positivo. A ver. Ah, no, pero ahí después me salté otro ejercicio. El ejercicio 4, ojo ahí, que ese ejercicio 4 es con error por exceso. Otro ejercicio que seleccioné, 5, dice, encuentre la media y la mediana para el siguiente conjunto de datos. Este ejercicio solo tiene como objetivo, ¿sí?, que ustedes vean, reconozcan el resultado de la media y la mediana, la diferencia entre ambas. La media es simplemente el promedio. Se simboliza así, ¿no es cierto? Y es la sumatoria de los valores X u Y partido por el número total de datos. Lo que estoy diciendo es que va a ser igual a 0,0110 más 0,0104 más 0,0105. Y eso dividido en 3. Bueno, un promedio común y corriente de la muestra. Creo que eso para nadie debería ser un problema. Sin embargo, chiquillos, es súper penoso cuando uno les dice, ya, presenta el promedio, chiquillos, alumnos ya de cuarto, quinto semestre, y créanme, te dirá, profe, pero ¿cómo? Es muy común encontrarse con compañeros, no con todos, la gran mayoría lo sabe hacer, pero yo espero que todos lo sepan hacer, calcular un promedio, ¿sí? O más que calcular un promedio, entregar los resultados como promedio. Ayúdenme con el promedio rápidamente ahí, si son tan amables. Ayúdenme. Uno, no se peleen. 0,0106, profe. 0,0106. Perfecto. Promedio. Y ahora entonces, chiquillos, les pido el valor de la mediana. Lo voy a simbolizar así, X mediana. ¿Cómo lo hacían? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que es la mediana? Era el valor que estaba justo en medio dentro de una distribución de Así datos, es. no recuerdo. Eso es Diego. Pero para conocer la mediana no es necesario hacer un cálculo a veces, sino que simplemente ordenar los datos en orden ascendente. O sea, usted dice, miren, empiezan con el 0,0105. El siguiente dato es el, perdón, ascendente. 0,0104. 0,0104, luego 0,0105, ¿verdad? Y por último, 0,0110. ¿Cuál sería la mediana entonces, chiquillos? 0,0105. Así es. ¿Por qué tan rápido? ¿Cómo? ¿Por qué ese valor? Porque es el valor justo que está en medio de la distribución numérica que tenemos en este caso. Eso que usted plantea, Diego, es solamente el valor del medio, es cuando los números son impares, de Impares. réplicas, ¿cierto? Impares. Pues cuando son pares, hay que tomar
el promedio de los dos valores centrales. O el valor central, digamos, o sea, en términos del promedio. Vamos a hacer, para que lo vean, por favor, chiquillos, si es que no seleccioné alguno, vamos a calcular la mediana para número par de datos. Me gustaría que lo hicieran también. Creo que les dejé un conjunto, chiquillos, de datos donde son números pares. Vean ahí cómo lo resuelven con la mediana. Para impar es fácil, el valor central, pero cuando es par, si fueran 4, por ejemplo, ¿sí me entienden, verdad? Los dos centrales, sí, profe. Así es. Los centrales sacan el valor intermedio a los dos centrales. Para el promedio de los dos centrales. Profe, Dígame. entonces cuando son números impares hay que ordenarlo así e elegir el número central. Exactamente, Linda. Y cuando son pares, quiero que se la arreglen y me digan cómo lo hacen. En la clase están, creo que les pregunté le hice un ejemplo de pares, o se los digo cómo. ¿Ya? Entonces, yo les voy a hacer un conjunto de datos, chiquillos, y con ese conjunto de datos les voy a preguntar promedio, mediana, desviación estándar, coeficiente de variación, y todo lo que les pueda, dispersión, ¿sí? Les doy el valor verdadero, entonces calculamos error absoluto, error relativo. Ojo ahí. Y eso es justamente lo que quiero que pongamos en práctica hoy. Profe, Dígame. ¿usted siempre pone las fórmulas o nosotros tenemos que aprendérnoslas? Mira, en este caso, como es una pregunta, o sea, es una prueba que ustedes hacen en sus casas, yo no les pongo ninguna fórmula porque es una forma de que usted vaya a la clase, al PPT, lo revise, lo estudie, lo analice. ¿Sí? Las pruebas, chiquillos, mías son más o menos 20 preguntas. Tienen 2 horas para contestarlas. La prueba empieza y usted la tiene que terminar, eso sí. Entonces busque un momento donde pueda tener, digamos, tranquilidad para poder resolver la prueba, porque no va a estar las 2 horas. Les aseguro que si estudiaron y buscan algunas cositas, 1 hora y si es que un poquito menos. Y les doy 3 intentos. O sea, profe, pero igual tanto intento. Sí, porque ¿cuál es el objetivo? Que dé la primera con lo que estudió y rápido. Si sacó un 7, perfecto. Tiene completamente dominado el contenido, podemos seguir adelante. Si le faltaron algunas, entonces el objetivo del segundo intento es que estudie y resuelva las que usted cree que están malas, porque eso sí que no les voy a decir cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Pues obviamente usted tiene que saber cuál respondió con certeza y cuál está en duda, ¿cierto? Pero el segundo intento viene a apoyarlos, que ustedes estudien y reconozcan más. Y el tercer intento es para que ya el 7 o la buena nota. Esta metodología online tiene la particularidad que si ustedes quieren copiar, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿cierto? Hace un compañero, saca un 7, chiquillos, díganme la alternativa de esta y se ponen de acuerdo. Se los digo, no a ustedes, chiquillos, yo hago clase también en la UNAP, yo tengo un curso de 60 alumnos. Y el otro día hice una prueba, digamos, de un nivel razonable, 67, obtuve 67. Luego me fui porque igual está bien, si la prueba no era difícil y si estudiaban, tenían. Pero resulta que fui al catastro de tiempo, porque con esta herramienta uno puede manejar, y resulta que 10 alumnos hicieron la prueba, por ejemplo, yo se las di a las 9 de la mañana hasta las 11, hicieron la prueba de 9 a 9 y media. 10. Después, unos 20 más empezaron la prueba, o la respondieron, la terminaron a las 10 de la mañana. Y el resto lo terminó entre 10 y media y 11. Entonces, claramente ahí uno alcanza, obviamente, yo no voy a entrar a decir usted copió, usted no, porque perfectamente alguien puede haberse tomado más tiempo, puede haber estudiado, pero es rara esa situación, esa distribución de tiempo. Ahora, escucha, bien, sacaron puro 7, pero hay algo que yo no puedo manejar, y que no me interesa manejar tampoco. O sea, yo trato de ajustarme a lo que vimos en clases, hacemos la prueba de acuerdo, y después, ojalá ustedes, con su propio esfuerzo, con sus propias ganas de aprender, resuelvan la prueba. Si sacaron un 6, perfecto, es su 6, un 6,5, perfecto, y si un 7, espectacular. Pero traten de no copiar. Créanme que ahí no están engañando al profesor, se están engañando ustedes mismos, y eso siempre trato de recalcárselo.
¿sí? Entonces, les dejo una semana completa, porque a veces no hay tiempo para revisar, porque uno o hace un intento en un día, deja el intento para otro día, pero en ese intertanto vuelve a estudiar y vuelve a repasar y aprende. Finalmente, las evaluaciones son un método de aprendizaje. Así es como yo lo veo. Tienen todas las opciones para ir viendo sus errores. No sé si se entiende el consejo, espero que sí. ¿Ya? Estamos. Entonces, les recomiendo, chiquillos, calculen una mediana con un número par de datos. Creo que dejé un ejercicio así, que es que no es el que viene. 1, 2, 3, 4. También es impar. Pero hay un conjunto con un par de datos, con con una serie de datos par, para que calculen la mediana, porque es algo que les voy a preguntar. ¿Ya? Chiquillos, la pregunta 6. Ahí tenemos un conjunto de réplicas de mediciones. El conjunto A, 9,5, 8,5, 9,1, 9,3 y 9,1. Para ese conjunto en particular, que yo les pongo 2 en la guía, espero que ustedes resuelvan, y podemos resolverlos también la próxima clase, calcule la media, la mediana, el rango, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Les parece? Déjenme mover un poquito el ejercicio 7 para que resolvamos la de allá. Vamos con la media. Yo con calculadora, de hecho pueden poner en modo estadístico su calculadora. Creo que sería recomendable. ¿Se acuerdan que yo en alguna clase les pedí que buscaran en YouTube la forma de calcular el rango, o sea, la desviación estándar y el coeficiente de variación respecto a la calculadora? Pero lo podemos hacer a mano. Yo les recomiendo que hagan la calculadora, obviamente. Ayúdenme, chiquillos. A, ¿cuál será la media para ese rango de datos? Promedio, eventualmente. ¿Están? 9,1, profe. 9,1. ¿Cuál sería la mediana, Juan? Tomen su tiempo ahí, ordenen los datos. Esto lo hago rápido porque eventualmente fue lo que explicamos recién. Voy a tener un poquito en el rango la desviación estándar y el coeficiente de variación. 9,1, profe. 9,1 también. Ojo, ¿la mediana puede ser igual al promedio? Claro que sí, pueden ser iguales. ¿Sí? ¿Qué información entrega la mediana? Que no podría representar el promedio. ¿Sí? ¿Qué información entrega la mediana que no podría representar el promedio? ¿O qué significa que el promedio y la mediana tengan el mismo valor? ¿Me pueden ayudar eso? En términos lógicos. ¿Por qué calcular Eh, una que no mediana? que no habría una desviación tan grande en la distribución de los datos, profe. Ya, Porque eso se es, pero la palabra no es desviación, Diego, es otra palabra. Porque la desviación tiene que ver con alejarse del promedio, el más menos, eventualmente. La palabra, Diego, es dispersión. Vale, profe. ¿Ya? Dispersión, o sea, que los datos no tengan valores atípicos o muy alejados del promedio. ¿Sí? Por eso que uno calcula. Entonces, aquí, el que el promedio sea igual a la mediana, significa que hay una baja dispersión de los datos. ¿Sí? O sea, que la mediana se parezca al promedio, estoy diciendo que, pucha, dentro de toda esta serie de datos que yo obtuve, la verdad es que los datos son todos parecidos entre sí. De hecho, 9,5, 9,1. El que más se aleja un poco es 8,5, pero sin embargo, no se considera un valor que se aleje mucho, porque eventualmente la mediana y el promedio son muy similares. Luego, la dispersión.
o sea, el rango, perdón, el rango. El rango que lo llamábamos W. ¿Cómo se calculaba el rango? ¿Se recuerda? Es 1. Es 1. Así es, 1. ¿Cómo se calculaba el rango? Se resta el menor por el mayor. Al revés, para que nos quede positivo, ¿vale? O sea, El menor. el mayor por el menor. Pero puede ser igual como usted lo dijo, Linda, si le pone valor absoluto, eventualmente. Y creo que así lo vi en clase. Pero bueno, finalmente es el menor menos o sea, el mayor menos el menor para que nos dé siempre positivo. Es 1. Ese es el rango de dispersión de los datos. ¿Ya? ¿Qué más? La desviación estándar. Díganme, por favor, siendo honesto, ¿quién no sabe calcular la desviación estándar? Así la simulamos, sin la calculadora. ¿Le puedo ayudar en este momento? Yo, profe. ¿Qué calculadora tiene? Yo, profe. ¿Qué calculadora tiene, chiquillos? Casio. Una Casio. Una F350. Sí. La 570, profe. La 570, el Juan. Ya, pero miren, bueno, es en YouTube, pero generalmente lo que hay que hacer, en primer lugar, síganme, ya, me gustaría poder grabar un video y decirles, pero es resetear la calculadora. ¿La saben resetear? Generalmente es Shift Mode, All. Y la resetean. ¿Vale? La Katy ya me Sí, está... profe. Sí. La resetean. Shift Mode, perdón. All y la resetean. Luego apretan AC, ¿cierto? Borran eso y se van a modo estadístico. Van mode de nuevo y al SD, modo estadístico. ¿Estamos? ¿Pudieron estar ahí? Juan, ¿pudiste llegar al modo estadístico? Profe, Dígame, sí, Diego. profe. aquí, yo tengo la misma que Juan, pero ¿Ya? cuando yo aprieto Shift Mode me sale la configuración ¿cómo se llama? De la calculadora, no como para poder borrar. Ahí debería haber otra forma de borrar entonces, Diego. ¿Y si apretas solamente mode, sin shift? Me salen los modos que tiene, o sea, cómputo, estadístico, Ya. base N. Esa es mucho más completa. Es mucho más completa que la que manejo yo. Porque claro, esa es la que te grafica, ¿no es cierto? No, es la normal, no gráfica, pero es la Plus, la 570 LA Plus. ¿Y cómo será para resetear? En esta aparece Profe, Lo voy a buscar en YouTube mientras. 9. Ya. yo tengo esa calculadora, la F570 Plus, y ¿Ya? con el Sí, chip como 9, dice la Yarna. A ver, el Alexander también nos apoya. ¿Cómo era Alexander? Perdone. con el shift, después el 9, y sale Shift. configuración. ¿Ya? Y ahí se resetea. Sí. Ay, sí. Ya, vale. Bueno, aquí nos apoyamos entre todos, esa es la idea, ¿vale? Porque ojalá estuviéramos en la sala, yo podría empezar con las calculadoras porque me acuerdo, o sea, si he tenido la experiencia de hacer varias calculadoras, pero en estos momentos me es súper difícil. Ya, traten de llevar todo su calculadora al modo estadístico, que en el caso de la que tengo yo es, sí, o sea, mode 2, ¿cierto? Mode 2. Y anotamos los datos. Anotamos los datos, que en este caso será 9,5, y le ponemos m más. Y aparece n igual 1. ¿Sí? En el caso de la computadora, o sea, de la calculadora del Juan, cuando le pones mono estadístico, ¿qué te parece, Juan? Juan. Me salen 8 opciones más. ¿Qué opción te parece ahí? 1 menos bar, Ya, A más B, X, esa no. guión bajo más C, X cuadrado, No, esa es la cuadrática. logaritmo natural y X, Creo E que uno menos, elevado a X. creo que uno menos var, porque ahí te da la varianza. Entonces sería opción 1 para A ver, nosotros. plantéalo. Es que no, así me es súper difícil. ¿Qué te parece cuando le apretáis el modo 1?
como un, ¿cómo se llama? X1, X2, X3. A ver si lo puedo mostrar en la cámara. Esperen. No sé si se ve ahí. Ah, sí se ve. Ya, perfecto. Ahí ponen los datos, Juan. Hacia abajo. Ya. Ponen los datos hacia abajo. ¿Ya? Ya, Y pues. los demás chiquillos, los que tengan la 50, ponen los datos y ponen M+, hasta que lleguen a N igual 5. Katia, ¿usted estaba? ¿Me sigue? Profe, yo me perdí. Linda, ¿usted qué computadora tiene? O sea, dale con la computadora. ¿Qué calculadora tiene? 570 S Plus. Es la misma que tiene el Juan. Claro. Aparte, modo estadístico. Váyase al modo estadístico. Creo que era Chief Mode en su caso. Sí, y después 1 menos varianza, 1 menos var. ¿Sí? ¿Le aparece? no. 1 menos. Quiero la opción 1. Esperemos al Juan, a ver si el Juan nos puede ayudar. Que estamos Linda, tienes La que Yanda- poner primero modo, modo. opción 3 y después Ya. la opción 1. Aquí estamos haciendo un trabajo colaborativo. Modo, opción 3 y después 1. Ah, Ya. perdón, Katia. Opción 1. Ahora sí. Gracias, Jasna. Ya, ahí le aparece la tabla, ¿no es cierto? Sí, profe. No se preocupe, Katia. Pero ahí vamos a buscar la forma de, o sea, como les digo, chiquillos, en YouTube está la forma de calcular la desviación estándar. En 3-4 minutos se lo explican y con un video. Entonces, por eso que es importante que lo hagan. Por último, si no alcanzamos a verlo hoy, la idea es que lo puedan hacer y comprobar los resultados. ¿Ya? Juan, ¿pudiste poner los datos? Sí, profe. Ya. Después de eso, me parece que tienes que irte al modo estadístico, pero en la parte de abajo, le apretas AC y luego te vas, apretas Shift y la tecla 2, creo que es, Juan. No, no me pasa nada. A ver, ¿me puedes mostrar, por favor, no? Compartir pantalla? Espérame. Claro, porque, mire, voy a ingresar los datos. Se ingresan todos, ¿cierto? Todos, En cualquier orden. de cualquier orden. Sería 8,5, 9,1. Ahí estarían, Los 5. claro. Ya. Vale, después creo que tiene que apretar AC, la tecla AC, que están grabados eso ahí, AC, y baja un poquito más, Juan, me parece, ¿qué dice arriba del 2? Vector. Ah, CMPLX. No hay ninguna parte dice stat ahí, Sí, en el 1. aprieta Entonces, el shift 1, 1. eso. Ahí me da tipo. Suma, varianza, mínimo, ¿qué más te parece? Aprieta, ya no sé si es 2 o 4, creo que es 4, aprieta 4, a ver. 4 de varianza. Ahí está. Aparece el promedio, la desviación estándar de X. Ahí están. Entonces, aprieta 2 y aprieta 4. Aprieta igual. Esa es la desviación estándar. Así se hace. Ya, profe. ¿Ya? Así se hace. Entonces, ya tenemos la opción. Miren, a los que tienen la calculadora, la F Plus. ¿F cuánto es?
Es la 570. Esa 570 Plus, tienen que ir, como decía la Yarna, a mode 3, opción 1, ¿no es cierto? Ahí aparece estadística. Luego se van a 1 menos varianza y le aparece una tabla de datos. En esa tabla de datos, copian todos los datos, ¿verdad? Y ahí entonces, después borran, una vez que no dan los datos, borran y se van, o sea, no es que borren, ponen AC, eso no es borrar, sino que ponen AC para salir de la tabla y apretan Shift 1. Y ahí aparece entonces la desviación, tienen que irse a ese varianza, así se llamaba, ¿no es cierto? A ver, Linda tenía esa, la Yanna tenía esa, el Diego tenía esa. ¿Pudieron, chiquillos? El Alexander Profe, también tenía esa calculadora. Cuénteme, Juan. es Shift 1. Llegué a apretar AC. Vale, Y ahí tiene que apretar Shift 1. sí, ahora te vas, Linda, a Shift 1. ¿Sí? Ahí te aparecen varias opciones. Sí, Tienes que profe. irte a la opción S varianza o varianza. ¿Cómo se llamaba, Juan? Es la 4. Sí, dice var. 4. La 4. Y ahí te aparece incluso el promedio, te aparece el promedio y la desviación estándar de X. Ojo, el SX, porque el otro es la desviación estándar de la muestra. Tiene que ser SX. Esa es la desviación estándar, que da 0.37. Sí. ¿Te da, Linda? A mí me dio al menos. A la Yana también. Ya, bueno, ahí, chicos, esa es la forma de calcular. Ahora vamos con los que tenían los más pobres, dijimos, como yo y quién más tenía la calculadora, la... ¿Se fue la...? La Katy tenía problemas con su internet. La Katy tenía problemas con su internet, por eso que a veces me escuchaba y a veces no. Ya, pero en todos los casos, chiquillos, en todos los casos, la varianza es 0.37. En el caso de la calculadora esta, la 350, uno pone shift modo, perdón, la resetea, después pone modo estadístico y después pone los datos, cada dato, ¿no es cierto? 9,5 M más, después 8,5 M más, después 9,1 M más, 9,3 M más y 9,1 M más hasta que aparezca N igual 5. Después de eso, aprieta Shift 2 y ahí aparece el promedio, la desviación estándar. ¿Sí? En el caso de nosotros es el promedio, la desviación estándar verdadera y la desviación estándar muestreal, que es la que nos interesa a nosotros, la 3. Y en ese caso me da 0.37 la desviación estándar. 0.37. Ahora, ¿cómo, chiquillos? Uno pone 0.37, de hecho da 0.374, ¿cierto? Uno debería aproximarla a 0.4 en función del valor que me está agregando o sea, una cifra decimal. ¿Sí? Pues cuando uno entrega este resultado, dice entonces, esto es 9,1 más menos 0,4. Es el valor que tiene que entregar el resultado. El promedio más menos la desviación estándar. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Vale. Y respecto al coeficiente de variación, chiquillos, el coeficiente de variación es cuánto pesa la desviación estándar en el promedio por 100. Ahora, aquí ocupan toda la desviación estándar. Ojo, el 0.374, porque eso es solamente para informar en el resultado final. Pero cuando uno calcula el coeficiente de variación, tienen que presentar toda, por lo menos con 3 decimales. A eso es lo que voy. ¿Ya? El promedio acá era 9,1 y eso por 100. ¿Cuánto me da el coeficiente de variación? ¿Verdad? Ahí lo informamos con un decimal. Al final cerramos a un decimal o a dos cifras significativas, que es el mismo resultado que me está entregando el promedio. 4,1, profe. Sí, Por ciento. 4,1. Ya, y ese coeficiente de variación es muy alto. Ese coeficiente de variación no pasa a la muestra. ¿Sí?
Es muy alta la variación de datos. La dispersión no es tan alta, pero es mucha la diferencia que hay. Particularmente el 8,5, hay el que de alguna manera es muy alta. El coeficiente de variación máximo que podemos aguantar es 4. O sea, en general. En general. ¿Estamos, chiquillos? Entonces, esas cosas, sea como sea que se las arreglen con calculadora. Ojo, hay también programas online que te calculan la desviación estándar. Usar la fórmula no tiene mucho sentido en estos tiempos. ¿Sí? Cuando yo estudiaba, que tampoco hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba en la universidad, nosotros teníamos que hacer las fórmulas a mano, porque es que las calculadoras científicas que habían en ese tiempo eran un poco prohibitivas y habían súper avanzadas. Entonces, nosotros trabajamos con calculadoras que con suerte nos daban el promedio, que estas calculadoras más simples. ¿Sí? Tampoco es que sea tan viejo, pero en un tiempo que no era tan factible tener calculadoras científicas. Y ahí nos enseñaban a calcular a mano y calculábamos a mano. Ya después, obviamente, cuando ya terminando la carrera, había calculadoras científicas y podíamos hacerlo en términos estadísticos y estaba el Excel y podíamos hacerlo en Excel. Pero en principio hacerlo con la calculadora es lo óptimo. Ya no vale la pena calcular estas cosas. Ni siquiera el promedio. El promedio tampoco, es mejor hacerlo directamente con el modo estadístico. ¿Ya? 7. Perdón. El valor aceptado para el conjunto A del problema es 9.0. Calcule el error absoluto. A ver, solamente concepto. ¿Qué es el error absoluto, chiquillos? Profe, ¿no era el error total asociado a una medición o no? Eso es. Por tanto, ¿cómo lo calcularía? ¿Cómo lo El calcularía? promedio menos el valor de referencia, profe. Así es. Pero ojo, aquí necesito que me digan, porque el error absoluto igual es importante que lo consideremos con signo. ¿Cuál iría primero? ¿El 9 menos 9,1 o 9,1 menos 9? El signo dice mucho. ¿Cómo lo anotarían? ¿9 menos 9,1 o 9,1 menos 9? ¿Y por qué? ¿Cuál sería la justificación para eso? Tiene que ver con lo mismo que vimos recién. ¿El error asociado es por defecto o por exceso? ¿Me entienden? El valor real es 9. El valor promedio es 9,1. Por lo tanto, ¿el error fue positivo o negativo? Para que tenga sentido informar el error absoluto, chiquillos, ustedes lo van a expresar como 9,1 menos 9, para que me dé un resultado de más 0,1. Ahí lo que Profe, si significa hubiese es sido 8,9, al revés, ya ahí para que tendríamos te dé que menos con menos. 0,1 Ahí y ahí tendría que ser al entonces, revés. ahí el signo te habla y te dice, ah, mira, el error que cometiste es que estás calculando más de lo que realmente tiene la muestra. Si es menos 0,1, estás calculando menos de lo que realmente tiene la muestra. Porque un resultado 0,1 sin signo, eventualmente, como que no dice mucho, porque no sabemos cuánto es el promedio. ¿Ya? ¿Y cuánto es el error relativo, chiquillos? Si me ayudan, el error relativo, ¿cuánto sería? Es el error absoluto partido por 100. O sea, el error absoluto partido por el valor, que es lo mismo que hicimos delante. Sería 0,1. Ese es el error absoluto. 0,1 positivo. Ojo ahí. Sería 0,1 positivo partido por 9. Será aquí 0,1 partido por 9.0 por 100. Eso sí dice mucho. 1,11, profe. 1,11%. 1,1% considerémoslo, ¿vale? Es un error relativo bastante alto también. O sea, está en el límite. De más que pasa igual, porque 1,1 y 4,1 en coeficiente de variación. ¿Ya? Otra cosa más, chiquillos. ¿Qué información me da el coeficiente de variación?
¿Qué información analítica, de calidad analítica, me entrega el coeficiente de variación? Profe, antes de seguir con eso, Dígame. cuando estábamos haciendo este cálculo del error relativo, ¿Ya? ¿por qué no ocupo el 9,0 si esa es mi media aceptada en este caso? Para el número 7. No. Lo que estoy diciendo, Diego, ahí, que a lo mejor queda un poquito mal redactado, dice, el valor aceptado, como el valor real, para el conjunto A de datos, en el problema es 9, pero es 9 para el promedio. No sé si me entiende el punto. Ese es el valor real, su valor de referencia es 9. Claro, pero cuando nosotros después hacemos el error relativo, también tenemos asociado a eso una media. Ah, no, ya entendí el error, profe. No. No Es me... que, sí, entiendo, lo que pasa es que es como está mal redactado igual. Lo que estoy diciendo es que el 9 es el valor real, si considera como real. Y 9,1 es el valor promedio de los datos, de las réplicas. Entonces usted tiene que calcular el error respecto del promedio que usted obtuvo respecto al valor considerado como aceptado. ¿Sí? Ah, ya. O sea, yo voy a hacer el cálculo, pero del valor que yo obtuve, no del teórico, porque en este caso el 9 sería como el teórico, lo que me está Eso es. diciendo. Este es tu Tu norte y Eso. este es lo que tú tienes en tus condiciones de laboratorio, con tu reproducibilidad, con Así toda es. tu... Ya. Vale, profe. Eso es. Eso es. Ya, la pregunta que yo le hacía, chiquillos, ¿cuánto es, o sea, el 4,1%, el coeficiente de variación, qué información analítica respecto de calidad, de control de calidad, me entrega? ¿Qué parámetro es el que uno puede visualizar respecto del coeficiente de variación? ¿Exactitud o precisión? El coeficiente de variación, ¿exactitud o precisión? Precisión, si es que no me equivoco, profe. Precisión, exactamente. Porque tiene que ver respecto de la reproducibilidad de los datos, que tanto se dispersan los datos respecto del valor promedio. O sea que es un 4,1%. ¿Sí? De 100 datos, hay una dispersión de 4 datos que se alejan considerablemente del promedio. Esa es su precisión. Y la desviación estándar. ¿Qué valor me entrega la desviación estándar? ¿Precisión o exactitud? También precisión, chiquillos. Porque la verdad es que desviación estándar y coeficiente de variación son similares. Lo que pasa es que uno te entrega el valor en porcentaje. Es como error y error relativo. Uno entrega en términos de valor de porcentaje. ¿Cuánto pesa la desviación estándar en el promedio? Y el otro es simplemente el valor de la desviación estándar. Profe, entonces el que estaría como advocado a la, ¿cómo se llama? A la exactitud sería el error total, ¿cierto? ¿El error absoluto y El el error, error claro, relativo? ah, Ambos. ya. Lo que pasa es que el error absoluto te da un valor, pues 0,1. Y 0,1, como dice, es un error 0,1. ¿Ese es un buen error o un mal error? Eso te lo responde el error relativo. Es un 1,1% de error. O sea, es un error bajo en general. Porque el valor por el valor no te dice nada, ¿cierto? Claro. Pero si uno quiere saber cualitativamente cuánto aporta ese error a la exactitud del método, un 1,1%. Profe, y en ese caso no sería un valor que como que me invalide mi medición, porque usted había dicho que teníamos hasta un 1% de error. Sí. Ojo, cuando yo digo eso, chiquillos, la verdad es que en general, porque también depende del método. Hay métodos que aceptan hasta un 2%, ¿sí? Pero en general, un 1,1%. Capaz que cuando te vayan a certificar y tú digas que tu método tiene un 1,1%, pasa, sí está bien, sí. ¿Me entiendes? Pero capaz que digan, no, para el método que están analizando no puede ser más de un 1%, por lo tanto tienen que buscar alguna forma de reducir el error. Ah, ya. Sí, ¿Ya? pero a diferencia de lo que pasa de lo que pasa con otros laboratorios, por ejemplo, con lo que hay en Estados Unidos, nuestra norma no es prohibitiva, no nos cierra los laboratorios, y eso era como un factor importante en cuanto a control de calidad, yo recuerdo, porque nosotros podemos seguir operando en condiciones que a veces quizás no nos van a permitir el correcto desarrollo de una medición. Sí, o sea, se Y propone ponerse normas propias entonces.
Claro, y en ese aspecto yo recuerdo que en control de calidad, o en gran parte de la industria o de la parte de medicina en cuanto a Chile, hacemos agua, porque no podemos como controlar todas las variables. De hecho, hay métodos acá que no podemos implementarlo porque no somos capaces de mantener el error en un nivel muy bajo. Wow, eso es fuerte igual. Eso finalmente tiene que ver con la instrumentación, seguramente, creo. Claro, con instrumentación, también con algunos tipos de De patrones, claro, y que también con un tipo ¿cómo se llama? Como de estandarización de la metodología de trabajo. No, sí entiendo. O sea, cuando uno habla de estandarizar una metodología, no es estandarizar solamente la parte, digamos, del procedimiento del analista, sino que se refiere a estandarizar el mismo tipo de estándar de reactivo, el mismo equipo, con la misma calibración. Y eso a veces cuesta, o sea, porque, por ejemplo, si todo un equipo usa gas, el que ya no use un gas de la pureza que te dice el método, ya va con un error, digamos, sistemático asociado. Ese es el que nosotros no podemos generar, el error sistemático no lo podemos invalidar. Cuando yo estoy hablando de estos errores y todo, es cuando el error sistemático ha quedado fuera. ¿Me entiendes, Diego? Porque hay dos errores, el sistemático y el aleatorio. Entonces, si tú no te preocupas o no controlas el error sistemático, no hay método que te aguante. Vale, profe. ¿Ya? Entonces, el error sistemático es el que hay que eliminar y a veces no tenemos los recursos, no tenemos para... por ejemplo, si uno ocupa un espectrofotómetro de última generación, tú eliminaste el error sistemático porque esos equipos vienen calibrados y vienen, digamos, con la precisión dada para que el error sea cero, el sistemático. Sin embargo, eso no implica que tú vas a tener errores en la medición porque esos errores aleatorios siempre ocurren. Había otro compañero que me quería hacer algún comentario, parece, que justo se acopló ahí. Bueno, en realidad es una consulta, profe. Dígame. Usted nos mencionaba que los datos tenemos que trabajarlos con la misma incertidumbre de la tabla que nos den, ¿cierto? Entonces Sí. yo me estaba haciendo la pregunta porque, por ejemplo, usted tomó las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central y esas las aproximó unas a 3, unas a 1, un decimal, ¿me entiende? Entonces, no sé si esas igual tienen que correr con esa misma regla o esa criterio de 1, por ejemplo. Sí, entiendo. Pero lo que pasa es que, bueno, el valor de la mediana y el valor del promedio, o sea, se tienen que informar con la misma cantidad de decimales que los datos que usted midió. ¿Sí? Sí. Con respecto a la dispersión, la verdad es que la dispersión es un cálculo. O sea, me refiero al rango. Es un cálculo, es decir, que no tiene mucho con... Eso es lo que te da. Pero respecto a la desviación estándar, como yo trabajé con un decimal, digamos, lo lógico es que vaya con un decimal, porque, por ejemplo, yo estoy diciendo que el promedio es 9,1 y entonces más 0,4 me da 9,5. Me va a dar un resultado que puede ser comparable con el promedio. Ya, entonces sí o sí, independiente de los cálculos, siempre tenemos que aproximar al número de decimales que estén De en la acuerdo tabla. a los datos. Eso es. Ya, Es lo más profe, lógico. era mi duda. ¿Sí? Es lo más lógico. Así es. ¿Más preguntas, chiquillos? Esto al final igual se pone ahí como interesante. Chiquillos, por una cuestión de tiempo, ese les queda pendiente, que es un cálculo. Era un cálculo de trabajar con... Pero la semana, o sea, el viernes, seguimos trabajando con más parte de la guía. Les pido que, ahora sí voy a subir la guía, les pido que traten de avanzar y ojalá puedan juntar dudas para ir trabajando con los otros ejercicios de la guía. Me falta incluir algunos ejercicios del criterio Q. Cuando eliminamos algún dato que no sea significativo dentro de una serie de réplicas, que también lo vimos en clase, pero que no puse ningún ejercicio al respecto. Así que voy a traer un par de ejercicios de eso para que los veamos en clases también. ¿Ya? Pero ojo ahí, que es importante las cosas que vamos viendo, porque en esto me va a basar la primera prueba. Una prueba simple, digamos, de tratamiento estadístico, muestreo y eso. ¿Ya, chiquillos? Por hoy lo dejamos hasta ahí. Gracias. Profe, que esté bien, cuídese, Cuídense, muchas chiquillos. gracias. Nos vemos. Chao, profe, que esté bien. Adiós.